y a diferencia de lo que acaban de decir, siempre he recogido abortos de niños abortados hechos por médicos y parteras. Esas muestras, esos pequeños chiquitos que yo recogía entonces en Las Palanganas, me movió profundamente a investigar el tema del aborto y la realidad sobre este tema. También ocurrió en mi vida algo particular. Yo estudié y profundicé dentro de la medicina legal la demografía, que es el estudio de las poblaciones, y es así como fui profesora asociada de la Cátedra de Geografía Humana de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de La Plata a lo largo de toda la década del 2000. Profundizando en este tema, profundizo en elementos que yo ya conocía, pues había participado de centros de estudio cuando se hizo la Convención Constituyente del año 94, en la que se modificó la Constitución, y a lo largo del estudio de la demografía, también llamada geografía humana, encontré el origen de esta práctica promovida desde los centros más altos de poder mundial. Como vamos a ver ahora en este pequeño power, en la segunda parte, si tenemos tiempo, la anticoncepción, el aborto y otras prácticas de disminución de la población están promovidas desde los centros más altos de poder. Desarrollaré, si tengo tiempo, en la segunda parte esto más profundamente, pero solo me remitiré y traje aquí la copia para los señores senadores del informe Kissinger que fue leído en el Senado por uno de los convencionales Sequeiros y un grupo grande de convencionales constituyentes, que dice así en ese momento. Henry Kissinger era secretario de Estado del presidente Nixon y luego del resultado de la primera conferencia de población y desarrollo que se hizo en Bucarest en 1974, en 1950, pocos años después, Rockefeller crea el Fondo de Población de Naciones Unidas para controlar la disminución de población en todo el mundo subdesarrollado y todo el mundo dominado. Se hacen entonces, para controlar cómo aumenta el aborto en las poblaciones, las llamadas conferencias de población y desarrollo. Se hacen cada 10 años, la primera se hizo en Bucarest en 1974, la segunda en México en 1984 y la tercera en El Cairo, en cuya formación también participé, ayudando al doctor Bota, que nos representó allí. En esa primera conferencia, Argentina tuvo un papel muy importante en la oposición al aborto. En ese momento el presidente de este país había mandado al embajador, creo que fue Perón, el presidente del año 74, cuyo embajador presentó ante Naciones Unidas la oposición sistemática a la globalización del aborto y a toda política de control de natalidad. Al cabo de esta conferencia, el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó, les pido a los señores senadores que me escuchen, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas. Yo he dado muchos años clase con ese informe y he participado de su lectura en el Congreso de la Nación en la Convención Constituyente de 1994. En ese informe dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante, debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger. Y al final dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa
por un Congreso de Médicos Parlamentarios a las 4 leyes que ya fueron legisladas en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y prácticamente en todos los países dominados del hemisferio sur. Con esta pequeña introducción, que es demográfica, si después los señores senadores gustan, en la segunda parte de esta charla podría ampliar ese tema que es riquísimo y es la explicación sencilla y clara de lo que está pasando en nuestro país y ha pasado en todos los países donde han legalizado recientemente el aborto. El primer mito